sangre y alimentos que no la suben tanto. Los alimentos que suben mucho el azúcar crean también mucha grasa en el cuerpo. Entonces, supongamos que hoy sábado, por lo general la gente los fines de semana quieren comer esa hamburguesa, quieren comer salchipapas, si están en la costa, la salchipapa los fines de semana casi no falla. O si no, los perros, en fin. O si no, hacen alguna comida chatarra, pero desde la casa, pero comidas altas en grasa, en azúcar, chocolates, etc. Supongamos que hoy te comiste una hamburguesa con gaseosa. Entonces, te la comiste y el cuerpo trata de digerir esa comida que tú estás comiendo, ¿cierto? Esa comida produjo muchísima azúcar en la sangre. Los alimentos que producen mucha azúcar en la sangre son las papas, el arroz, el trigo, la comida chatarra, el maíz, la yuca. Todos estos alimentos suben mucho el azúcar en la sangre. Entonces, ya hay en nuestro cuerpo azúcar alta por la salchipapa que nos comimos el día de hoy sábado. Listo. Entonces existe un carrito o un medio de transporte que lo vamos a llamado insulina. Entonces, esa insulina va a coger esa cantidad de glucosa y la va a llevar a la célula. La va a llevar a la célula y esa cantidad de glucosa que se mete a la célula la utiliza el cuerpo como energía. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiada glucosa, cuando hay demasiado de estos alimentos que llamamos agresores, que agreden nuestro cuerpo, que excitan al cuerpo? Esta cantidad de alimentos que son pesados también para la digestión. ¿Qué pasa? Que esa glucosa queda volando en el cuerpo y ahí viene en qué se convierte, en grasa. Así se crea la grasa. Cuando hay demasiada glucosa en el cuerpo y ya la insulina, el medio de transporte que guardó la glucosa a la célula, ya no quiere guardar más porque ya las células no la necesitan. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa que queda volando es la grasa. ¿Y en dónde se acumula esa grasa? Como vemos en esta imagen, en las partes que no queremos, en las caderas, en la espalda, en los glúteos, en las piernas, allí se almacena la grasa, ¿sí? Entonces, ese concepto quiero que lo tengamos muy claro porque de aquí en adelante todo va a girar en torno a la glucosa alta, al azúcar alta que crea la grasa. Digamos, grasa versus músculo, ¿sí? La grasa es voluminosa y el músculo es como más apretadito, ¿sí? Entonces, vemos aquí 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa. Entonces, ahí donde lo ven, aunque la grasa tenga más tamaño, no es tan pesada. Vemos a 2 mujeres aquí que tienen un 30% de grasa y la otra tiene un 13% de grasa, pero las dos pesan lo mismo. Una de ellas está haciendo un plan nutricional donde está comiendo muchas proteínas, vegetales, pocos carbohidratos, porque la idea no es quitarnos los carbohidratos, sino disminuirlos. Entonces, estas 2 personas están bajando de peso, pero aquella que tiene 60 kilos tiene un mayor porcentaje de grasa. Entonces, la grasa es la que nos hace ver todo grande, todo voluminoso, ¿sí? Hay personas que en un mes están haciendo un plan alimenticio y bajan 3 kilos, pero bajan 10 centímetros de grasa, bajan 10 centímetros en la cintura y eso es lo que nos importa, ¿sí? La idea es que cuando bajemos de peso o estamos en un plan nutricional, bueno, la idea es que bajemos medidas, porque las medidas hacen alusión a que estamos bajando grasa. Entonces, ¿qué alimentos crean la grasa? Ahí está la famosa Coca-Cola, la que a muchos les gusta, que la Coca-Cola Light, que las gaseosas. Mire, las gaseosas tienen un ácido que es el que le da el picantico ese en la sensación en la boca, que se llama ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico deshidrata el cuerpo, lo deshidrata, le roba el agua del cuerpo. O sea, le roba el oxígeno al cuerpo, ¿sí? Entonces, galletas, chocolates, inclusive los cereales de caja tienen muchísimo azúcar. Todo eso nos dispara la glucosa, ¿sí? Y una persona que tenga
que coma por lo menos una hamburguesa hoy y al día siguiente le puede amanecer la glucosa fácilmente en 110 y no es diabética, pero se está manejando picos de insulina alta. Y cuando una persona empieza a manejar picos de insulina alta, ahí es donde se empiezan a desarrollar muchas enfermedades y no necesariamente tiene que ser diabetes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de alimentos porque por un gusto podemos estar afectando nuestra salud. Una de las cosas que más grasa abdominal conserva es el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica. Entonces, el estrés es una respuesta fisiológica dada por algún evento que te sucedió a ti. Ejemplo, a muchos los está estresando la cuarentena. Muchos se sienten encerrados, estresados. Hay personas que han sufrido un divorcio y eso estresa al cuerpo. Una pérdida de un ser querido, hasta de una mascota, estresa mucho el cuerpo. ¿Sí? Alguna pérdida que tú hayas tenido, inclusive las personas que están estudiando, cuando los profesores lo estresan también, eso también estresa al cuerpo, ¿sí? Y ese estrés tiene dos efectos, bueno, muchos efectos en realidad, pero dos efectos en cuanto a la grasa. O te hace perder mucho peso en algunas personas, o te hace acumular mucha grasa, que es en mi caso. Cuando yo me estreso demasiado, a mí se me inflama el abdomen muchísimo. Entonces, en este tiempo de cuarentena, realmente he estado un poco más tranquilo porque me ha bajado la carga que yo tenía. Entonces, al contrario, creo que he perdido hasta más peso. Me he desinflamado un poquito. Entonces, hay personas aquí, de pronto algunos de ustedes, que el estrés o el encierro las tiene comiendo, las tiene ansiosas. Entonces, una de las cosas que produce el estrés es que nos activa los sentidos, nos pone muy receptivos, porque una persona estresada no va a estar así toda así como aburrida, como que, ay, bostezando, no. Es una persona que está preparada para pelear o correr. Eso es lo que hace el sistema parasimpático. Cuando una persona está estresada, el sistema parasimpático controla más el cuerpo. Entonces, lo que activa la digestión es el sistema simpático. Lo que activa la curación es el sistema simpático. Lo que activa las defensas es el sistema simpático. Y una persona estresada no va a activar ninguna de esas cosas. Entonces, una persona estresada no duerme bien. No duerme bien. Es una persona que la digestión no le funciona bien, o es estreñida o le da muchas diarreas. ¿Sí? Hay dos tipos de personas en ese sentido. Le da muchos espasmos, muchos dolores musculares. De hecho, el estrés, una de las cosas que más daña el estrés es la tiroides, la función tiroideica, y yo lo viví. Yo lo viví porque yo tuve un embarazo que de pronto no me esperaba y eso me estresó a tal punto que afectó mi tiroides y empecé a aumentar y aumentar y aumentar de peso. ¿Sí? Me estresó y estresó también todo mi sistema hormonal. Entonces, acelera el corazón muchísimo, aumenta la glucosa y al aumentar la glucosa, el azúcar en la sangre, pues nos hace también retener grasa, la retiene y no la suelta, no la suelta. Causa estreñimiento. ¿Saben? Una de las cosas que también el estrés hace y es que nos hace ver más viejos. El estrés envejece demasiado. ¿Por qué? Porque oxida el cuerpo, daña muchas células, reduce la circulación y el oxígeno. Cuando una persona está estresada y se empieza a reducir el oxígeno en las células, ¿qué pasa? Hace la persona más propensa al cáncer. Se está comprobado científicamente que para crear un cáncer tú le quitas el oxígeno a una célula y ya creas el cáncer ahí. Entonces, el estrés no es una cosa de como que, ay, yo me estresé ya. Es una cosa de mucho cuidado, ¿sí? Entonces, tenemos que manejar muchísimo el estrés, no dejar que nos controlen las situaciones. El estrés hace que, bueno, una de las cosas que nos estresan también mucho es estar en ambientes con personas estresantes, que hablen mucho de los demás, estar en conversaciones que no nos sumen, también no es bueno. Hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo,
empezar a desintoxicar las redes sociales, el teléfono, por ejemplo. Son cosas que nos han fusionado. La respiración profunda hace que también se active el sistema parasimpático, ¿sí? El respirar profundo, descalzo, ojalá. Eso lo manejamos mucho y nos ha servido en muchísimas cosas. Cuando una persona está estresada, se inflama demasiado, se le inflama la cara, está de mal genio, ¿sí? Entonces eso nos destruye demasiado. Nos destruye demasiado. Bueno, una de las cosas también que hace el estrés es, como ya habíamos dicho, promueve el cáncer y la metástasis. Y pues frena también muchísimo la producción de desintoxicación por medio del hígado. Es decir, que cuando el cuerpo está demasiado estresado, ya el hígado no está desintoxicando. Entonces no empieza a funcionar y ahorita es un cuerpo convertido en tóxicos. Un cuerpo lleno de tóxicos y un cuerpo lleno de tóxicos no va a funcionar bien. Entonces esa es una de las cosas. Otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso, es decir, cuando tú comes muchísima papa, arroz, hamburguesas, todo este tipo de comida, es la diabetes. La diabetes se conoce cuando una persona tiene diabetes, tiene el azúcar cuando se hace el examen con un glucómetro, esto aquí es un glucómetro, le sale el azúcar altísima, ¿sí? Medidas de 130, 140. Yo he tenido personas aquí que han tenido azúcar en 170. Cuando lo primero que se hace para que una persona pierda peso con diabetes es primero controlar el azúcar en la sangre. Una persona que no se le controla el azúcar en la sangre puede hacer las miles de dietas que no va a bajar de peso nunca, jamás. Nunca va a perder peso, ¿sí? Entonces, la diabetes destruye los riñones, hace que tú retengas líquidos. Una de las mayores enfermedades que tienen las personas que tienen diabetes es que causa ceguera, ¿sí? Pierden mucha calidad de visión, el pie diabético, y pues pierden mucha sensibilidad en sus dedos, en las extremidades de los pies. Y eso tiene una razón, que demasiada glucosa en el cuerpo destruye los nervios. Y como todo lo que es tocar, sensibilidad, tiene que ver con los nervios, entonces los nervios no se regeneran así como así. A ti te cortan un pedazo de hígado y el hígado se tiende a regenerar, pero los nervios no. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar en la sangre es corrosivo. Entonces, esto daña los nervios, daña los vasos sanguíneos, da muchísimos ataques al corazón. Entonces, es una enfermedad de mucho cuidado. Una de las muestras físicas que hemos observado en las personas diabéticas es el cuello oscuro. No sé si tú o algún familiar ha tenido ese problema de cuello oscuro y verrugas. Entonces, la resistencia a la insulina o demasiada glucosa por ahí volando que no está siendo utilizada para la energía, porque es que la glucosa es necesaria para la energía, de hecho, pero demasiada glucosa es lo que produce la obesidad. Entonces, produce esto, lo del cuello oscuro, las verruguitas las hacen propensas a tener virus ahí, ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y lo mismo el pie se pone oscuro, tiene mala circulación. Por lo menos una persona que tiene diabetes se puede pullar el pie y no siente porque pierde sensibilidad, ¿sí? Pierde sensibilidad en el pie. Entonces, no lo siente. Unos síntomas que yo les cuento que yo tuve resistencia a la insulina, yo perdí más de 40 kilos, más o menos, tuve muchísimos problemas con el peso y el estrés. Entonces yo sentía en ese entonces la boca seca. Yo tomaba agua y a mí no me saciaba el agua. Entonces, orinaba mucho. Una persona diabética orina mucho y eso tiene una razón, que el cuerpo por forzar a sacar ese azúcar, esa glucosa, porque es demasiada,
Entonces, ¿qué hace? El cuerpo empieza, los riñones empiezan a forzarse más y empiezan a orinar y a orinar y a orinar. Entonces, la persona que sufre de diabetes le da mucha irritabilidad, cambios de humor, le dan a veces una ansiedad incontrolable, pero las ansiedades jamás van a ser por un brócoli o por una ensalada. Siempre va a ser por una hamburguesa, tengo ganas de una pizza o de un chocolate, es que necesito el chocolate. A mí me han dicho, yo lo necesito, yo no puedo vivir. Así me lo han dicho. Entonces, caída del cabello. Una persona que sufre de resistencia a la insulina se le puede caer muchísimo el cabello. Entonces, como ya habíamos dicho, la concentración en la grasa abdominal es terrible para las mujeres. Entonces, eso lo produce también la diabetes. ¿Sí? Entonces, ahorita hablamos de la hipertensión. La hipertensión es manejo de números muy grandes en la tensión arterial. Entonces, le llaman el asesino silencioso porque en muchas personas no les da síntomas la hipertensión. Hay personas que, pues, yo las he visto, señoras sentadas normal y de pronto pueden tener esa tensión en 260, o sea, números súper elevados y el azúcar por allá volando en 200, algo que yo he visto personas así. Pero hay personas que sí les da síntomas como de pronto se le corta la respiración, empiezan a respirar, ¿sí? Sudoración excesiva, un pulso rápido, ¿sí? Zumbidos en los oídos, alteraciones visuales, mareo, rubor facial, dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, mira, esto tiene una razón. El exceso de glucosa en la sangre, cuando la glucosa empieza a subir mucho, lo que hablamos al principio, inmediatamente aparece la hormona insulina, que es como el carrito que transporta esa glucosa. Esa hormona insulina es muy poderosa. Cuando hay demasiada azúcar en la sangre, le da una orden a los riñones y le dice, reténganme la sal. Entonces, al retener la sal en el cuerpo, ¿qué pasa? Se retienen líquidos. Y si se retienen líquidos, se dispara la presión. Y eso es lo que sucede con las personas que sufren de presión arterial alta. Entonces, hay que revisarle muy bien. Eso no quiere decir de que sean diabéticas, no quiere decir eso, pero sí están manejando, 100% segura que están manejando unos números altos en la glucometría, números en 90, 90 y pico, que no es una diabetes, pero sí son altas. Mire, yo recomiendo a las personas que de pronto no saben qué alimento lo están agrediendo, porque hay veces que la presión arterial lo hacen alimentos que excitan al cuerpo. De repente hay alimentos, a mí me produce, me agrede muchísimo el maíz. Hay personas que le agreden el trigo, hay personas que le agreden el chocolate, ¿sí? Pero hay personas como un caso de hoy que me llamó y me dijo, mire, a mí me agrede el hígado, ¿sí? Y el hígado es una proteína, pero a esa persona le agrede el hígado, le produce inflamación, le produce gases, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno sabe, cómo una persona sabe qué alimentos los están agrediendo? Fácil, con un glucómetro. Una vez tú comas, obviamente la azúcar en la sangre sube, pero lo ideal es que a las 2 horas el azúcar vuelva a bajar, ¿sí? Eso es lo ideal, que el azúcar vuelva a bajar. Pero hay personas que comen y ese azúcar queda arriba y todo el día con esos picos de insulina arriba, y por eso es que vienen los problemas de diabetes, de hipertensión y así en muchas cosas. Y además que la hipertensión daña el corazón, lo agranda. Esas pastillas que se toman las personas para forzar a bajar la presión, la baja, pero agrandan el corazón. El colesterol y el triglicérido es otras de las enfermedades que hacen que destruyen el cuerpo, ¿sí? Lo destruyen y también lo destruyen cuando hay cuando tú comes muchos de estos alimentos, que arroz. Y es que, mira, yo no te digo que no los comas nunca, pero créeme que cuando tú disminuyes en un gran porcentaje este tipo de alimentos, tú, además de que empiezas a perder peso, mejoras tu salud, que es lo más importante. Yo sé que hay muchos que quieren perder peso, pero créanme que lo más importante es estar bien, sentirse saludable, ¿sí? Entonces, el colesterol
y el triglicérido se forman cuando hay muchísima glucosa también arriba. ¿Qué pasa? El colesterol funciona como si fuese un cemento, así como las personas, así como cuando están construyendo una casa con ladrillos, el colesterol sería el cemento. Cuando hay muchísima glucosa arriba, se empiezan a construir células. Entonces, el colesterol es como ese cemento que pega las células. Y el triglicérido, cuando se sube, también empiezan a volar mucha grasa en la sangre. Entonces, hay personas que manejan triglicéridos altísimos y la sangre ya no se ve rojita como normalmente es, sino que se ve como blancuzca, así, y es porque tienen demasiado colesterol arriba. ¿Sí? Entonces, una persona que no le baja el colesterol sino con esas pastillas, porque esas pastillas lo que hacen es forzar al cuerpo a bajar el colesterol como sea. Entonces, tiene que revisarse sí o sí la glucometría en ayunas, sí o sí. Y después de comer 2 horas hay que revisar. Si quieren, mire, hay personas que yo he visto que los doctores le dicen, no, es que usted se tiene que tomar esta pastilla, si no, no. Porque la persona no come casi carbohidratos, no come dulce y sigue con el colesterol arriba. Entonces lo que le dicen de que el colesterol es algo genético y para llegar a esa conclusión le tienen que tomar una muestra genética y esa muestra no se la van a tomar. Entonces lo que nosotros recomendamos es que se tome la muestra de azúcar en ayunas con un glucómetro y que pueda identificar el alimento que le está agrediendo, porque hay un alimento que le está subiendo la glucosa y eso no quiere decir de que sea diabético, pero sí le está agrediendo y le está excitando al cuerpo. Entonces, eso es lo que recomendamos. Una de las cosas que también hace el exceso de grasa en nuestro cuerpo es que baja la motilidad o el movimiento del sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene muchísima glucosa, ya el sistema inmunológico no funciona como debe de funcionar. Nosotros tenemos un grupo o un ejército que nos defiende, ¿sí? Que nos defiende de qué? De virus, de bacterias, de hongos. El sistema inmunológico tiene órganos. Los órganos los estamos viendo aquí, como las amígdalas adenoides, la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, el apéndice, el timo, todos esos órganos hacen parte del sistema inmune, al igual que otros como los macrófagos, que también hacen parte del sistema inmune, ¿sí? También hace parte, ellos nos defienden en contra de virus y bacterias. Cuando el sistema inmune está en perfectas condiciones, cuando tú estás comiendo adecuadamente, cuando no hay ninguna enfermedad que lo distraiga, el sistema inmune trabaja y identifica al enemigo y lo destruye, ¿sí? Porque hay veces de que, ¿qué pasa con los virus? El virus entra y si el sistema inmune no lo detectó, se mete y secuestra tu célula, porque para él vivir necesita una célula. Entonces, hay que tener el sistema inmune en perfecto estado. Se hizo un reporte en Italia que, hablando de este tema del COVID-19, que los primeros infectados por esta enfermedad, muchas eran diabéticas, eran hipertensas y tenían obesidad. Entonces, este tipo de enfermedades no es solamente por algo que, por estética, estar bien, sino que mira que nos predisponen hasta este tipo de virus. Y los hemos visto en las noticias, que la mayoría de personas que están saliendo infectadas y muchas veces mueren es por tener este tipo de enfermedades. ¿Y cómo se revierten este tipo de enfermedades? Comiendo mejor, ¿sí? Haciendo ejercicio para bajar ese estrés. Entonces, toca tener muchísimo cuidado con eso. Lo mismo también en Holanda. En Holanda no hay mucha obesidad, pero en el UCI, en la UCI se hizo un reporte que la mayoría de personas que estaban en UCI con el virus tienen obesidad en Holanda, ¿sí? Y Holanda tiene derecho a hablar de eso porque en Holanda no hay un porcentaje de obesidad alto. De hecho, es el país más delgado, dicen, según estudios. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en Ingeniería Dietética, que es nuestra empresa,
nosotros tratamos este tipo de enfermedades naturalmente, por medio de una buena alimentación, de un plan nutricional. La persona hace una consulta con nosotros le estudiamos, le hacemos una serie de preguntas que nos hacen saber si tienen alguna enfermedad y pues dependiendo de eso le mandamos licuados, le mandamos una alimentación dirigida y funcional para ese tipo de enfermedades. Entonces, eso es lo que hacemos. Y pues, no sé si algunos tienen una pregunta. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por escucharnos. Voy a buscar acá para que nos... Por favor, si alguien tiene una pregunta, puede quitar el silenciador. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Si tienen alguna pregunta, bueno, si no tienen alguna pregunta, bueno, eso era toda la información que les quería dar. Si nos quieren buscar, nosotros tenemos una página que se llama www.ingenieriadietética.com y también nos pueden buscar en Instagram como Ingeniería Dietética y pues cualquier cosa en nuestra página están nuestros datos, nuestro teléfono y bueno, nos pueden buscar para una consulta. Una pregunta, ¿tú también haces como planes de ejercicios o algo así? Sí, también hacemos planes de ejercicio para las personas que sufren de la espalda. Mandamos ejercicios de pilates. De hecho, aquí hay varias personas que sufren del nervio ciático porque yo también tuve ese problema. Mandamos ese tipo de ejercicios como pilates, que es lo ideal para personas que tienen problemas en la espalda, rotoescoliosis y esas cosas. Y otra pregunta, digamos que si uno no tiene como un acceso fácil a un glucómetro, a una glucometría en la mañana, ¿qué crees que como que puede uno utilizar como diagnóstico o de pronto alguna sensación, algún síntoma que se refleje como para determinar de forma como general, si no se tiene como la muestra de sangre? Ok, si no se tiene el glucómetro, por los signos, por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes y le da mucha boca seca, orina mucho, se le cae el cabello, se irrita, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos por signo. Y de hecho, la mayoría de personas que nosotros tenemos acá, le hacemos un estudio en la consulta con una serie de preguntas y con eso determinamos a qué enfermedad está apuntando. Entonces, por eso siempre los planes son muy efectivos porque nosotros hacemos una consulta que dura más o menos 40 minutos. ¿Sí? Esa consulta dura 40 minutos y de ahí la persona, según la respuesta que nos den, apuntan a una enfermedad. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si me quieran hacer otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Quién habló? No la veo. Ana Angélica. Ah, hola. Tú me comentabas que, bueno, el tema de la diabetes, pues sabes que soy diabética, nos acompañas con un plan nutricional, pero adicional a esto, pues tú comentabas que la diabetes y la prediabetes, uno puede sanarse de eso, uno puede revertirla. Sí. Entonces, en el plan nutricional que tú nos das, nos haces acompañamiento y nos guías para poder revertir esa enfermedad. Sí, nosotros hacemos un acompañamiento, de hecho, siempre lo hacemos, durante estos años lo hemos hecho y siempre lo hacemos. Se realiza el plan alimenticio y se hace el acompañamiento semanal o muchas veces se hace diario, ¿sí? Manejando síntomas y pues la persona, créeme que logra revertir. Manejamos algunas técnicas cuando la persona quiere revertir, lo que llamamos ayuno intermitente. Eso no lo hacemos con todo el mundo, pero sí tenemos a varias personas que lo han hecho con nosotros y ha sido dirigido y la verdad hemos tenido respuestas grandísimas, respuestas acertadas. Entonces, el acompañamiento es súper vital para este proceso. O sea, el plan que tú ofreces es completamente garantizado, no solamente para bajar de peso, sino para mejorar la salud.
Sí, garantizado. Yo tengo aquí personas que utilizaban pastillas y yo no les digo quítate la pastilla, yo le digo, mira, ya que tú te sientes bien, ve al médico y que el médico te quite la pastilla y efectivamente hemos tenido personas que sufren de los riñones. Había una persona que duraba, no podía estar sin esa pastilla durante 5 años y en tan solo 20 días el médico le quitó la pastilla porque ya no la necesitaba para orinar. Los riñones son algo muy delicado. Entonces, hemos visto muchísimos resultados. De hecho, yo tuve esa resistencia a la insulina, sufrí de hipotiroidismo, con lo que le cuento de ese embarazo y gracias a Dios he mejorado y de hecho ya no tengo ninguna de esas condiciones.